¿Ese bebé es tuyo?, preguntó Alejandro sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Carolina apretó al pequeño contra su pecho como si quisiera protegerlo de las palabras que flotaban entre ellos. Sus ojos, antes cálidos cuando lo miraban, ahora eran dos muros de hielo. «Eso no te importa», respondió ella con firmeza. «No quiero nada contigo, Alejandro. Lo nuestro terminó hace mucho». El bullicio del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México pareció desvanecerse alrededor de ellos. Solo quedaban él, Carolina y ese bebé de grandes ojos azules que se parecían tanto a... «Carolina, por favor, solo quiero hablar», insistió Alejandro, dando un paso hacia ella. «No hay nada de qué hablar. Adiós». Alejandro Vega, a sus 35 años, había negociado contratos millonarios sin sudar una gota, pero ahora, viendo a Carolina Mendoza alejarse entre la multitud con un bebé en brazos, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había regresado a México después de cerrar un importante contrato en Shanghái. Su empresa de tecnología sustentable, Green Mech Solutions, estaba en su mejor momento, pero su vida personal era un desierto desde que Carolina había salido de ella hace exactamente un año, 2 meses y 18 días. Mientras recogía su equipaje de la banda transportadora, su mente volvió a aquella última noche juntos. Las palabras equivocadas, los gritos, las lágrimas. «No estoy listo para una familia», le había dicho. O al menos eso es lo que ella había entendido. El viaje en taxi desde el aeropuerto hasta su penthouse en Polanco fue un borrón. No podía dejar de pensar en ese bebé. ¿Cuántos meses tendría? 6, quizás 7. Las fechas comenzaron a girar en su cabeza como una ruleta enloquecida. Apenas entró a su apartamento, su teléfono sonó. Era su madre, Elena. «Hijo, ¿ya llegaste? ¿Cómo estuvo el viaje?» «Bien, mamá», respondió automáticamente mientras dejaba caer su maleta en el suelo. «Todo bien. Te noto raro, Alejandro. ¿Pasó algo?» Alejandro dudó. Su madre siempre había tenido un sexto sentido. «Vi a Carolina en el aeropuerto». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «¿Estaba con el bebé?», preguntó Elena finalmente. El corazón de Alejandro dio un vuelco. «¿Tú sabías que tiene un hijo?» «La vi hace unos meses en la clínica del doctor Ramírez. Llevaba a un bebé a revisión. No me vio, pero yo...» Elena hizo una pausa. «Hijo, ese niño tiene tus mismos ojos, igualitos a los de tu abuelo Javier». Alejandro se dejó caer en el sofá, sintiendo que el mundo entero acababa de cambiar de eje. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «No estaba segura, y no quería causarte dolor si me equivocaba». Después de colgar, Alejandro pasó la noche en vela, repasando fotos antiguas de su infancia. Los mismos ojos azules que había visto hoy, mirándolo desde los brazos de Carolina. A la mañana siguiente, con ojeras pero determinación, llamó a Daniela Ortiz, la mejor amiga de Carolina y pediatra reconocida. «Alejandro, qué sorpresa». La voz de Daniela sonaba cautelosa. «¿En qué puedo ayudarte? Necesito que seas honesta conmigo. ¿El hijo de Carolina es mío? No puedo hablar de mis pacientes, lo sabes. Daniela, por favor, tengo derecho a saber si tengo un hijo». Un suspiro largo precedió a su respuesta. «No me corresponde a mí decírtelo. Habla con Carolina. Lo intenté ayer, no quiso escucharme. Dale tiempo. Ha pasado por mucho sola». La palabra sola se clavó en su pecho como una daga. Carolina había estado enfrentando un embarazo y la crianza de un bebé completamente sola mientras él expandía su imperio empresarial por Asia. Su siguiente llamada fue a Rafael Torres, su abogado y amigo desde la universidad. «¿Cuáles serían mis derechos si resulta que tengo un hijo que no conocía?» Rafael escuchó pacientemente mientras Alejandro le contaba sobre el encuentro en el aeropuerto. «Legalmente, podrías solicitar una prueba de paternidad y, si es positiva, reclamar tus derechos parentales. Pero, Alejandro, te recomendaría intentar resolver esto amistosamente primero. Las batallas legales por custodia son duras para todos, especialmente para el niño». Alejandro agradeció el consejo y decidió que tenía que ver al padre de Carolina. Don Roberto Mendoza siempre lo había tratado como a un hijo. Esa tarde se presentó en la casa familiar de los Mendoza en Coyoacán. El jardín seguía tan impecable como lo recordaba. Don Roberto abrió la puerta y su expresión pasó de la sorpresa al reconocimiento y finalmente a una mezcla de tristeza y resignación. «Alejandro», dijo el hombre mayor, «supongo que este día tenía que llegar». «Don Roberto, necesito saber la verdad».
Soy el padre del hijo de Carolina. El anciano lo invitó a pasar. En la sala, sobre la chimenea, había una foto reciente. Carolina sosteniendo al bebé, ambos sonriendo a la cámara. Carolina descubrió que estaba embarazada 3 semanas después de su ruptura, confesó don Roberto finalmente. Decidió no decírtelo, porque estaba convencida de que tu carrera era más importante para ti que formar una familia. Las palabras de don Roberto confirmaron sus sospechas, pero en lugar de alivio, Alejandro sintió que un abismo se abría ante él. Tenía un hijo que no conocía, que no lo conocía a él, y cuya existencia le había sido ocultada. Se llama Mateo, añadió don Roberto, como si pudiera leer sus pensamientos. Mateo Alejandro Mendoza. El nombre resonó en la mente de Alejandro como un eco interminable. Mateo Alejandro. Ella le había puesto su nombre, a pesar de todo. ¿Por qué, don Roberto? ¿Por qué no me buscó?, preguntó Alejandro con la voz quebrada. El anciano suspiró profundamente antes de responder. La última conversación que tuvieron, Carolina te escuchó decir que un hijo arruinaría tus planes, que no estabas listo para ser padre. Alejandro negó con la cabeza, frustrado. Eso no fue lo que dije. Le dije que quería estar preparado, que tenía miedo de ser como mi padre, que nos abandonó. Quería ofrecerle estabilidad, no rechazar la idea de una familia. Don Roberto colocó una mano en su hombro. Los malentendidos a veces causan más daño que las mentiras, hijo. Mientras tanto, en un pequeño pero luminoso estudio de arquitectura en la colonia Roma, Carolina trabajaba en los planos de una casa ecológica, mientras Mateo dormía en su portabebé. El timbre de su celular interrumpió su concentración. «¿Cómo estás?», preguntó la voz de Lucía, su hermana menor. «Bien, pero ocupada», respondió Carolina sin dejar de trazar líneas. «Lo viste, ¿verdad? Papá me contó que Alejandro está de vuelta». Carolina dejó el lápiz sobre la mesa. «Me lo encontré en el aeropuerto. No fue nada agradable. ¿Le dijiste sobre Mateo?» «No, y no pienso hacerlo». Lucía guardó silencio por un momento. «Caro, sabes que te apoyo en todo, pero él tiene derecho a saber, y Mateo tiene derecho a conocer a su padre». «¿Derecho?». La voz de Carolina se elevó. «¿Después de que me dijera que un hijo arruinaría sus planes? ¿Después de elegir su preciosa empresa sobre nosotros? ¿Estás segura de que eso fue lo que dijo exactamente?». La pregunta quedó flotando en el aire cuando Mateo comenzó a despertar. Carolina terminó la llamada prometiendo hablar después. Al día siguiente, Alejandro se presentó en la clínica pediátrica donde trabajaba Daniela. Esperó pacientemente hasta que terminó su turno. «Estás cruzando una línea, Alejandro», dijo Daniela al verlo en la sala de espera ya vacía. «Necesito respuestas, Dani. He hablado con don Roberto. Sé que Mateo es mi hijo». Daniela cerró los ojos un momento, como considerando sus opciones. «No puedo violar la confidencialidad médica, pero como amiga...» Hizo una pausa. «Mateo nació el 20 de octubre. Fue un parto difícil. Carolina estuvo sola, excepto por Lucía y su padre». «Dios mío», murmuró Alejandro. «¿Por qué no me buscó? ¿En serio lo preguntas? Estabas en Singapur cerrando el trato de tu vida, según todas las revistas de negocios». Las palabras de Daniela fueron como un puñetazo en el estómago. Mientras él celebraba su éxito profesional, Carolina enfrentaba el nacimiento de su hijo en soledad. «¿Cómo es él?», preguntó Alejandro con una vulnerabilidad que sorprendió a Daniela. «Es un niño increíble. Tiene tus ojos, tu sonrisa. Es tranquilo, observador. Y Carolina es una madre extraordinaria, a pesar de lo difícil que ha sido». Alejandro asintió, tratando de imaginar a su hijo, intentando compensar los meses perdidos con retazos de información. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Daniela. «Hablar con ella. Hacerle entender que quiero ser parte de la vida de Mateo, que tengo derecho a hacerlo. Ten cuidado con cómo te acercas, Alejandro. Carolina ha construido una muralla a su alrededor desde que se enteró del embarazo. No será fácil derribarla». Esa misma tarde, Alejandro contactó nuevamente a Rafael. Le contó sobre su conversación con don Roberto y le pidió consejo legal. «Podrías solicitar una prueba de paternidad y exigir derechos de visita», explicó Rafael. «Pero te recomendaría intentar una aproximación menos agresiva primero». «No quiero arrebatarle nada a Carolina», aclaró Alejandro. «Solo quiero conocer a mi hijo, ser parte de su vida». «Entonces demuéstraselo a ella. Las acciones hablan más que las amenazas legales». Alejandro reflexionó sobre estas palabras mientras conducía de regreso a su apartamento. En el camino,
pasó frente a una tienda de artículos para bebés. Sin pensarlo 2 veces, estacionó y entró. 1 hora después, salió con bolsas llenas de ropa, juguetes y libros para Mateo. No sabía cuándo podría dárselos, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, que lo acercara a la realidad de ser padre. Mientras tanto, Carolina cenaba con Lucía en su pequeño apartamento. Mateo ya dormía en su cuna. Alejandro fue a ver a papá, comentó Lucía observando la reacción de su hermana. Carolina dejó el tenedor sobre el plato. ¿Qué le dijo? La verdad, que Mateo es su hijo. No tenía derecho, murmuró Carolina. Caro, esto iba a pasar eventualmente. Ciudad de México no es tan grande. Pude haberme ido a Guadalajara, a Monterrey y huir toda la vida. ¿Qué le dirías a Mateo cuando preguntara por su padre? Carolina no respondió de inmediato. Esta conversación ya la había tenido 1000 veces en su cabeza. Le diría la verdad, que su padre eligió su carrera sobre su familia. ¿Estás segura de que eso es justo? ¿O siquiera cierto? Esa noche, después de que Lucía se marchara, Carolina sacó una caja que guardaba bajo su cama. Dentro había recortes de revistas con noticias sobre Alejandro y su exitosa empresa. El visionario detrás de GreenMex. Alejandro Vega revoluciona la tecnología sustentable en México. Imágenes de él en galas, en conferencias, siempre impecable, siempre sonriendo. También había una ecografía, la primera de Mateo que nunca había tenido el valor de compartir con él, y una carta que había escrito pero nunca enviado, donde le contaba sobre el embarazo. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Un mensaje de un número que conocía de memoria, aunque lo había borrado hace meses. Carolina, sé la verdad sobre Mateo, no busco confrontación, solo quiero conocer a mi hijo. Por favor, hablemos, Alejandro. Con manos temblorosas, Carolina apagó el teléfono sin responder. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no estaba lista, no todavía. Lo que no sabía era que Alejandro ya había tomado una decisión. Mañana iría a su estudio. No podía esperar más para enfrentar la verdad cara a cara. La mañana amaneció gris sobre Ciudad de México. Alejandro llegó temprano al pequeño edificio donde Carolina tenía su estudio de arquitectura. Esperó en su auto, ensayando mentalmente lo que diría, cómo mantendría la calma cuando todo su interior era un torbellino de emociones. A las 9 en punto, vio llegar a Carolina. No llevaba a Mateo con ella. Por un momento sintió decepción, pero luego comprendió que era mejor así. Esta conversación sería difícil. Esperó 10 minutos más antes de entrar al edificio. Subió las escaleras hasta el 3er piso y se detuvo frente a la puerta que tenía un discreto letrero. CM Arquitectura Sustentable. Respiró hondo y tocó. Carolina abrió la puerta y se quedó paralizada al verlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y molestia. Necesitamos hablar, respondió Alejandro con firmeza, y esta vez no aceptaré un no como respuesta. Después de un momento de duda, Carolina se apartó para dejarlo entrar. El estudio era pequeño pero luminoso, con maquetas de proyectos y planos cubriendo casi todas las superficies. «Tienes 5 minutos», dijo ella cruzándose de brazos. Alejandro la miró directamente a los ojos y preguntó lo que había venido a preguntar. «¿Es mi hijo?». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Los segundos parecían horas mientras Alejandro esperaba, conteniendo la respiración. Finalmente, Carolina asintió lentamente. «Sí, Mateo es tu hijo. Pero no necesitamos tu dinero ni tu lástima». La confirmación, aunque esperada, lo golpeó con fuerza. Era padre. Tenía un hijo de carne y hueso, no solo una sospecha o una posibilidad. «No se trata de dinero, Carolina», respondió, intentando controlar el temblor en su voz. «Se trata de mi derecho a conocer a mi hijo y de su derecho a tener un padre». «¿Ahora hablas de derechos?». Carolina soltó una risa amarga. «¿Dónde estaban esos derechos cuando me dijiste que un hijo arruinaría tus planes?». «Yo nunca dije eso». Alejandro dio un paso hacia ella. «Dije que quería esperar, estar preparado. Tenía miedo de fallar como padre, como falló el mío. Tus palabras exactas fueron: «Un hijo ahora destruiría todo lo que he construido», replicó Carolina, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No, lo que dije fue que necesitaba consolidar la empresa para ofrecerles estabilidad, para no tener que viajar constantemente y estar ausente». Alejandro pasó una mano por su cabello frustrado. «Carolina, yo crecí con un padre que nunca estaba.
que priorizó su trabajo sobre su familia hasta que finalmente nos abandonó. Mi mayor miedo siempre ha sido repetir ese patrón. Carolina lo miró con desconfianza, pero algo en sus ojos había cambiado. Una grieta en la muralla. Has tenido 6 meses para conocer a tu hijo, Carolina. 6 meses que nadie me devolverá, continuó Alejandro. Su primer sonrisa, sus primeras palabras, momentos que perdí porque decidiste por mí, por nosotros. Estabas en Shanghái cuando nació, respondió ella con voz más suave, y luego en Singapur, y después en Dubái, lejos, siempre lejos, porque no sabía que tenía una razón para quedarme. El teléfono de Carolina sonó, interrumpiendo el momento. La expresión de ella cambió al instante al ver la pantalla. «¿Qué pasa, Lucía?», contestó con urgencia. Alejandro observó cómo el color abandonaba el rostro de Carolina mientras escuchaba a su hermana. «Voy para allá», dijo finalmente terminando la llamada. «Tengo que irme. Mateo está enfermo, tiene fiebre alta». Sin pensarlo, Alejandro tomó sus llaves. «Te llevo. Mi auto está abajo y llegaremos más rápido». Carolina dudó solo un segundo antes de asentir, tomando su bolso y cerrando apresuradamente el estudio. El trayecto hasta el apartamento de Carolina fue tenso y silencioso. Alejandro conducía concentrado, lanzando ocasionales miradas de preocupación hacia ella. Cuando llegaron, Lucía los esperaba en la entrada del edificio con un Mateo visiblemente afiebrado en brazos. El pequeño tenía las mejillas rojas y respiraba agitadamente. «No baja la fiebre», explicó Lucía angustiada. «Ya le di el medicamento que recomendó Daniela, pero sigue muy caliente». Alejandro se acercó instintivamente y, para sorpresa de todos, incluido él mismo, extendió los brazos hacia el bebé. «Déjame verlo», pidió. Lucía miró a Carolina, quien, tras un momento de duda, asintió levemente. Lucía entregó a Mateo a Alejandro, quien lo sostuvo con sorprendente naturalidad. Era la primera vez que tenía a su hijo en brazos. A pesar de la situación, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Mateo lo miró con ojos vidriosos por la fiebre, esos ojos azules idénticos a los suyos. «Hay que llevarlo al hospital», decidió Alejandro. «Esta fiebre es demasiado alta». Carolina no discutió. Los 4 subieron al auto de Alejandro y se dirigieron al hospital infantil más cercano. En la sala de emergencias, mientras esperaban los resultados de los análisis, Alejandro y Carolina se sentaron uno junto al otro, ambos con la mirada fija en Mateo, que finalmente dormía después de recibir medicación intravenosa. «Tiene una infección de oído», explicó el médico cuando regresó. «Necesitará antibióticos, pero estará bien. La fiebre debería bajar en las próximas horas». El alivio fue visible en ambos. Cuando el doctor se retiró, quedaron nuevamente solos, con Mateo durmiendo entre ellos. «Es igual a ti», murmuró Carolina rompiendo el silencio. «Desde que nació, todo el mundo lo dice». Alejandro observó el rostro de su hijo, buscando reconocerse en esas pequeñas facciones. «Tiene tu nariz», dijo finalmente con una media sonrisa, «y tu terquedad seguramente». Carolina no pudo evitar sonreír levemente. «Eso es de los dos». Tras un momento de silencio, Alejandro habló nuevamente, esta vez con voz grave. «El día que terminamos, no dije que no quería hijos, Carolina. Dije que quería estar preparado para ser mejor padre que el mío. Mi mayor miedo siempre fue fallarle a mi familia». Hizo una pausa tragando saliva. «Pero si hubiera sabido, si me hubieras dado la oportunidad de saber, habría estado ahí, Carolina. Para cada ecografía, cada patada, el nacimiento, para todo». Carolina lo miró. Realmente lo miró por primera vez desde su reencuentro. «Te veía en las noticias, siempre viajando, siempre triunfando», murmuró. «Pensé que había hecho lo correcto al no atarte a nosotros. No habría sido un atar, Carolina. Habría sido liberarme». Mateo se movió entre sueños y ambos instintivamente acercaron sus manos para calmarlo. Sus dedos se rozaron sobre la pequeña frente del bebé y por un momento ninguno se apartó. Los días siguientes fueron un remolino de cambios. Después del susto en el hospital, Carolina aceptó a regañadientes que Alejandro visitara a Mateo. Al principio, insistió en que las visitas fueran supervisadas y en su apartamento. 3 veces por semana, 2 horas cada vez, había propuesto ella, como quien negocia un contrato. 5 veces, 3 horas, contraofertó Alejandro. Terminaron acordando 4 visitas semanales de 2 horas y media. Un compromiso que ninguno encontraba ideal, pero ambos podían aceptar. La primera visita oficial fue un martes por la tarde.
Alejandro llegó puntual, con un oso de peluche casi tan grande como Mateo. ¿En serio?, preguntó Carolina al abrir la puerta. ¿No pudiste empezar con algo más pequeño? Alejandro se encogió de hombros, sonriendo. Tengo 6 meses que compensar. Mateo, completamente recuperado de su infección, observaba a este extraño desde los brazos de su madre, con curiosidad pero sin miedo. Cuando Alejandro le ofreció el oso, el bebé lo tomó inmediatamente, fascinado por su suavidad. «Le gusta», dijo Alejandro, con una nota de orgullo en su voz. Carolina puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. A esta edad, le gusta todo lo que pueda morder. Las primeras visitas fueron incómodas. Carolina permanecía siempre en la misma habitación, vigilante, mientras Alejandro intentaba torpemente conectar con su hijo. Cambiaba pañales con la concentración de quien desactiva una bomba, preparaba biberones siguiendo instrucciones al pie de la letra y leía cuentos infantiles con voces exageradas que hacían reír a Mateo. Una tarde, mientras Alejandro jugaba con Mateo en la alfombra, Carolina lo observaba desde el sofá. El bebé había empezado a gatear recientemente y se movía con sorprendente velocidad. «Es muy ágil para su edad», comentó Alejandro. «Daniela dice que podría empezar a caminar pronto», respondió Carolina. «Es muy adelantado para todo». «Como su madre», dijo Alejandro, y por primera vez desde que habían retomado contacto, el comentario no sonó forzado ni calculado. Era simplemente una observación sincera. Carolina lo miró sorprendida, y por un momento vio al hombre del que se había enamorado años atrás. Mientras las semanas pasaban, Alejandro reorganizó completamente su vida profesional. Delegó viajes en su equipo, programó videoconferencias en lugar de reuniones presenciales y bloqueó en su agenda los días de visita como compromisos inamovibles. Rafael, su abogado, lo notó durante una reunión. «Nunca te había visto salir corriendo de la oficina a las 5 en punto», comentó con curiosidad. «Es mi hora con Mateo», explicó Alejandro simplemente. «No me la perdería por nada». «Te ha cambiado», observó Rafael. «Para bien, creo». Alejandro asintió. Mateo lo había cambiado, o quizás había despertado una parte de él que siempre había estado ahí, esperando. Un mes después del reencuentro, Alejandro adaptó una de las habitaciones de su penthouse para Mateo. La llenó de juguetes educativos, libros y una cuna que él mismo ayudó a armar, para sorpresa de su asistente personal. «Quiero pedirte algo», le dijo a Carolina durante una de sus visitas. «Me gustaría llevar a Mateo a mi apartamento alguna vez, para que conozca su habitación». Carolina tensó la mandíbula. «No estoy segura, Alejandro. Todavía es muy pequeño. Puedes venir también, por supuesto», añadió rápidamente. «No pretendo separarlos. Solo quiero que conozca ese espacio, que también es suyo». Después de varios días de considerarlo, Carolina finalmente aceptó. La primera visita al apartamento de Alejandro fue un sábado. Carolina quedó impresionada por la habitación que había preparado para Mateo, aunque intentó no demostrarlo. «Has pensado en todo», admitió, pasando la mano por la suave madera de la cuna ecológica. «Quiero hacerlo bien», respondió él, mientras Mateo exploraba entusiasmado sus nuevos juguetes. Durante las semanas siguientes, la tensión entre ellos comenzó a disminuir gradualmente. Las conversaciones ya no se limitaban estrictamente a Mateo. Ocasionalmente hablaban de trabajo, de amigos comunes, incluso de películas o libros. Un día, Carolina llegó a recoger a Mateo del apartamento de Alejandro y lo encontró dormido en sus brazos mientras le leía un cuento. «No quería despertarlo», susurró Alejandro. «Se quedó dormido en la parte donde el elefante encuentra a su familia». Carolina observó la escena. Su hijo, perfectamente cómodo y seguro en brazos de su padre, y Alejandro, sosteniendo a Mateo como si fuera lo más precioso del mundo. Algo se removió en su interior, una emoción que había intentado mantener enterrada. «¿Quieres un café mientras esperamos que despierte?», ofreció Alejandro. Carolina asintió, y por primera vez se sentaron juntos en la terraza del penthouse, con la vista de Ciudad de México a sus pies, y simplemente conversaron, como dos personas que comparten algo importante, no como adversarios. Al acercarse el primer cumpleaños de Mateo, surgió la inevitable pregunta de cómo celebrarlo. «Había pensado hacer algo pequeño en mi apartamento», comentó Carolina. «Solo familia cercana». Alejandro asintió, intentando ocultar su decepción. «Claro, lo entiendo. Puedo visitarlo al día siguiente».
Carolina lo estudió por un momento antes de añadir, pero supongo que tú también eres familia ahora. Si quieres venir. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro. Me encantaría. Gracias. El día del cumpleaños llegó. El pequeño apartamento de Carolina estaba decorado con globos y serpentinas. Don Roberto, Lucía, Daniela y algunos amigos cercanos llenaban el espacio. Elena, la madre de Alejandro, también había sido invitada, para sorpresa de muchos. Cuando Mateo vio a Alejandro entrar con un paquete envuelto en papel brillante, gateó rápidamente hacia él, extendiendo sus bracitos para ser cargado. «¡Pa!», exclamó el pequeño, pronunciando su primera palabra clara, dirigida a Alejandro. La habitación quedó en silencio. Alejandro sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente dentro de él. Con manos temblorosas, levantó a su hijo. «Sí, Mateo», murmuró con voz ronca. «Soy papá». Cuando miró a Carolina, vio que tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de resentimiento ni de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de aceptación. Esa noche, mientras ayudaba a Carolina a limpiar después de que todos se marcharan, Alejandro finalmente tuvo el valor de preguntar lo que había estado pensando durante semanas. «¿Por qué le pusiste mi nombre como segundo nombre?». Carolina detuvo lo que estaba haciendo y lo miró directamente. «Porque nunca quise que olvidara de dónde viene», respondió con sinceridad. «A pesar de todo, siempre quise que supiera quién era su padre». En ese momento, con Mateo durmiendo pacíficamente en su cuna, rodeado de los regalos de su primer cumpleaños, Alejandro supo que estaban dando los primeros pasos hacia algo que nunca creyó posible: ser una familia, sea cual fuera la forma que ésta tomara. 3 meses después del primer cumpleaños de Mateo, Carolina recibió una llamada inesperada de Alejandro. «Tengo una propuesta que hacerte», dijo él sin preámbulos. «Profesional, quiero decir». «Te escucho», respondió ella, intrigada. «GreenMex está planeando construir una nueva sede. Quiero que sea un edificio completamente sustentable, un modelo para el futuro, y quiero que tú lo diseñes». Carolina casi dejó caer el teléfono. «¿Estás bromeando? Ese es un proyecto enorme, Alejandro. Hay estudios de arquitectura mucho más grandes que el mío, que matarían por esa oportunidad. Ninguno tiene tu visión ni tu compromiso con la sustentabilidad», respondió él. «Además, ya he visto tu trabajo. Eres brillante, Carolina». Ella se quedó en silencio, procesando la oferta. «No necesito una respuesta ahora», continuó Alejandro. «Piénsalo. El proyecto es tuyo si lo quieres». Esa noche, mientras Mateo dormía, Carolina revisó el portafolio de proyectos de GreenMex. La nueva sede sería el proyecto más ambicioso hasta la fecha de la empresa, un complejo de oficinas, laboratorios y espacios comunitarios que pretendía redefinir la arquitectura corporativa en México. A la mañana siguiente, llamó a Alejandro. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Trabajaremos juntos en el proyecto. Tú entiendes la visión de tu empresa mejor que nadie, y yo puedo traducirla en espacios funcionales y sustentables. Será una colaboración». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Me parece perfecto», respondió finalmente Alejandro, y Carolina pudo escuchar la sonrisa en su voz. Establecieron un espacio de trabajo conjunto en un pequeño estudio que Alejandro alquiló cerca de las oficinas de GreenMex. 2 días a la semana se reunían allí para trabajar en el proyecto, a veces con Mateo jugando en un área segura que habían acondicionado para él. Las primeras sesiones fueron estrictamente profesionales. Discutían sobre materiales, eficiencia energética, diseño biofílico, pero gradualmente las conversaciones comenzaron a extenderse más allá del proyecto. «¿Recuerdas aquel viaje a Oaxaca?», preguntó Alejandro una tarde mientras revisaban muestras de piedra local. «Nos hospedamos en esa posada con techos de palma y patios interiores». Carolina sonrió ante el recuerdo. La dueña nos preparaba chocolate caliente cada mañana. Esa arquitectura vernácula tenía mucho que enseñarnos sobre ventilación natural y aprovechamiento de luz. «Siempre fuiste observador», comentó Carolina. «Eso me gustaba de ti». El comentario quedó flotando entre ellos como una confesión inesperada. A medida que el proyecto avanzaba, también lo hacía su relación. No era un regreso a lo que habían sido antes, era algo nuevo, construido sobre una base diferente. Compartían la crianza de Mateo con mayor fluidez, consultándose decisiones, apoyándose mutuamente. Un sábado,
Mientras veían a Mateo dar sus primeros pasos vacilantes en el parque, Alejandro hizo una propuesta. He estado pensando, comenzó con cierta cautela, ¿qué te parecería si diseñáramos también una casa? ¿Una casa?, preguntó Carolina confundida. ¿Para quién? Para Mateo, respondió Alejandro. Un lugar donde pueda crecer con espacio, naturaleza, cerca de la ciudad pero no en medio del caos. Un hogar que incorpore todo lo que ambos valoramos. Carolina lo miró con sorpresa. ¿Estás sugiriendo que vivamos juntos? Estoy sugiriendo que diseñemos un hogar para nuestro hijo, aclaró Alejandro. Cómo lo habitemos es algo que podemos decidir más adelante. La idea era audaz, pero tenía sentido. Mateo pronto necesitaría más espacio. El apartamento de Carolina era pequeño, y aunque el penthouse de Alejandro era amplio, estaba en una zona demasiado urbana para que un niño creciera con libertad. Tendría que ser en las afueras, dijo Carolina finalmente, aceptando implícitamente la propuesta. Quizás hacia Cuernavaca o Tepoztlán. Alejandro sonrió, comprendiendo que ella estaba considerando seriamente la idea. Podríamos buscar terrenos este fin de semana si quieres. Encontraron el lugar perfecto un mes después. 3 hectáreas en las colinas con vista al valle, a menos de 1 hora de la ciudad. El terreno tenía árboles centenarios, un pequeño arroyo y suficiente espacio para crear algo verdaderamente especial. Trabajar en los planos de la casa se convirtió en una especie de terapia para ambos. Cada espacio reflejaba sus valores compartidos. Grandes ventanales para la luz natural, materiales locales, sistemas de captación de agua, energía solar. La habitación de Mateo debería dar al este, sugirió Carolina una noche, mientras trabajaban en el estudio, para que el sol de la mañana lo despierte suavemente. Y necesitará un espacio para jugar afuera, añadió Alejandro, con árboles para trepar cuando sea mayor. ¿Cuántas habitaciones estamos planeando exactamente?, preguntó Carolina, notando que el diseño incluía 5 recámaras. Alejandro titubeó antes de responder. Pensé, quizás Mateo podría tener hermanos algún día. Carolina lo miró fijamente, sorprendida por la implicación. Alejandro, no estoy presuponiendo nada, aclaró rápidamente, solo pensando en posibilidades futuras, sea cual sea la forma que tome nuestra familia. Esa noche, después de terminar las modificaciones al diseño, Alejandro acompañó a Carolina y Mateo a su apartamento. El pequeño se había quedado dormido en el auto. «Te ayudo a subirlo», ofreció Alejandro. En la tranquila intimidad del apartamento, con Mateo ya acostado en su cuna, se detuvieron un momento en la sala. Había una tensión diferente entre ellos, una expectativa no expresada. «Este proyecto de la casa», comenzó Carolina. «¿Qué estamos haciendo realmente, Alejandro?». Él tomó aire antes de responder. «Creo que estamos reconstruyendo algo que nunca debimos perder». Se miraron en silencio. Años de historia compartida, dolor y ahora esperanza, concentrados en ese intercambio de miradas. Alejandro dio un paso hacia ella y por primera vez desde su reencuentro, tomó su mano. «Nunca dejé de amarte», confesó, su voz apenas un murmullo. «Pero entiendo si para ti es diferente ahora». Carolina sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, una última barrera de protección. «Me asustaba tanto que nos abandonaras eventualmente que decidí ser yo quien terminara todo», admitió con voz quebrada. «Fue más fácil alejarme que esperar a que tú lo hicieras». Alejandro llevó una mano al rostro de ella, acariciando suavemente su mejilla. «No voy a irme a ninguna parte, Carolina». El beso que siguió fue como volver a casa después de un largo viaje, familiar y nuevo al mismo tiempo, cargado de promesas y posibilidades. La construcción de la casa comenzó en primavera. Carolina supervisaba la obra, mientras continuaba trabajando en el proyecto de la sede de GreenMex. Alejandro dividía su tiempo entre la empresa, Mateo y las frecuentes visitas al terreno. Una tarde, mientras revisaban el avance de los cimientos, Alejandro recibió una llamada que cambiaría todo. «¿Una oferta de expansión a Europa?», preguntó Carolina esa noche cuando Alejandro le contó sobre la llamada. «Es lo que siempre has querido». Alejandro asintió, pensativo. «Es una oportunidad única. 3 sedes nuevas, Madrid, Berlín y París». Carolina sintió que un frío familiar se instalaba en su pecho. La historia parecía repetirse. «¿Cuándo te irías?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Tendría que pasar al menos 6 meses allá para establecer las operaciones», respondió Alejandro, observando cómo el rostro de Carolina se ensombrecía. «Si decido aceptar». «Sí»,
Carolina lo miró con sorpresa. Alejandro, es tu sueño. Claro que debes aceptar. Mi sueño ha cambiado, Carolina, respondió él simplemente. O quizás finalmente entendí cuál era mi verdadero sueño. Los días siguientes fueron tensos. A pesar de las palabras de Alejandro, Carolina no podía evitar la sensación de que la historia se repetiría. Cada vez que lo veía revisando correos en su teléfono o hablando en inglés por teléfono, sentía que lo estaba perdiendo nuevamente. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín de don Roberto, Carolina confesó sus temores a Lucía. «Va a aceptar la oferta, lo sé», dijo observando a su hijo intentar atrapar una mariposa. «Y volveremos al principio». «¿Te ha dicho eso?», preguntó Lucía. «No necesita decirlo. Es la oportunidad de su vida». Lucía miró a su hermana con exasperación. «No has aprendido nada de todo esto. La última vez asumiste lo que él pensaba en lugar de preguntarle directamente, y mira dónde los llevó». Las palabras de Lucía resonaron en Carolina. Tenía razón. Estaba cometiendo el mismo error. Esa noche, después de acostar a Mateo, decidió enfrentarlo. Alejandro había llegado para la cena, y ahora ambos estaban sentados en el pequeño balcón del apartamento. «Necesito saber qué vas a hacer con la oferta de Europa», dijo Carolina sin rodeos. «No por mí, sino por Mateo. Necesita estabilidad». Alejandro la miró con seriedad. «He estado considerando todas las opciones», respondió. «Hay mucho en juego». «Lo entiendo», dijo Carolina, preparándose para lo peor. «Si decides irte, podemos establecer un calendario de visitas y videollamadas para que Mateo no pierda contacto contigo». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «No estoy considerando irme, Carolina. Estoy considerando cómo reestructurar mi empresa para no tener que hacerlo». Carolina lo miró confundida. «Pero dijiste que tendrías que pasar 6 meses allá. Si siguiera el plan tradicional de expansión, sí», explicó Alejandro. «Pero he estado trabajando con mi equipo en una estructura diferente. Contrataríamos directores locales para cada sede europea y yo supervisaría desde aquí, con viajes cortos cuando sea absolutamente necesario». «¿Harías eso?», preguntó Carolina sorprendida. «¿Renunciarías a estar al frente de la expansión?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «No estoy renunciando a nada, Carolina. Estoy eligiendo lo que realmente importa. Mi empresa seguirá creciendo, pero no a costa de mi familia. No otra vez». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Alejandro anunció su plan de reestructuración, sorprendiendo a la junta directiva, pero consiguiendo finalmente su aprobación. Mientras tanto, la construcción de la casa avanzaba rápidamente. Las paredes ya estaban levantadas y el techo se completaría pronto. Una tarde, mientras supervisaban la instalación de los paneles solares, Alejandro llevó a Carolina a un punto elevado del terreno desde donde se podía ver toda la propiedad. «¿Qué te parece?», preguntó, abrazándola por la espalda, mientras contemplaban su futura casa. «Es perfecta», respondió ella, recostándose contra su pecho. «Mejor de lo que imaginaba». «Hay algo que he querido preguntarte», dijo Alejandro, repentinamente serio. «Tú y Mateo se mudarán aquí cuando esté terminada». Carolina se giró para mirarlo. «Creí que esa era la idea». «¿No?» «Sí. Pero», Alejandro hizo una pausa, «no quiero asumir nada. Quiero que sea tu decisión, completamente tuya». Carolina estudió su rostro entendiendo lo que no estaba diciendo explícitamente. «¿Me estás preguntando si quiero que vivamos juntos, como familia?» «Sí», respondió simplemente Alejandro. «Eso es exactamente lo que estoy preguntando». Carolina sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. «Creo que ya conoces la respuesta». 3 meses después, la casa estaba casi terminada. Habían decidido hacer una pequeña fiesta de inauguración, invitando a familiares y amigos cercanos. Sería también la presentación oficial de su reconciliación, aunque para muchos ya era evidente lo que estaba ocurriendo entre ellos. El día de la inauguración amaneció soleado y perfecto. La casa relucía bajo la luz del sol, muros de piedra local combinados con grandes ventanales, techos verdes cubiertos de vegetación y un patio central con un árbol de ahuehuete que habían preservado durante la construcción. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Don Roberto y Elena, los orgullosos abuelos, fueron los primeros. Lucía y Rafael llegaron juntos, para sorpresa de pocos. Daniela vino con su esposo y sus gemelos, perfectos compañeros de juego para Mateo, quien corría emocionado mostrando su casa a todo el que quisiera verla.
Alejandro había preparado un pequeño discurso para dar la bienvenida a todos, pero mientras observaba a sus seres queridos reunidos en el hogar que habían creado, sintió que necesitaba hacer algo más significativo. Después de que todos hubieran recorrido la casa y estuvieran reunidos en el patio central para el almuerzo, Alejandro pidió su atención. «Primero, quiero agradecerles a todos por compartir este día con nosotros», comenzó. «Esta casa representa mucho más que un lugar para vivir. Es el símbolo de una segunda oportunidad, de una familia reconstruida». Miró a Carolina, quien sostenía a Mateo en brazos, ambos sonriéndole. «Hace 1 año y medio me encontraba en el aeropuerto, creyendo que mi vida estaba completa porque mis negocios iban bien. No tenía idea de lo que realmente me faltaba». Alejandro se acercó a Carolina y tomó su mano libre. «Perdí una vez lo más importante por no saber comunicar lo que realmente quería. No cometeré el mismo error 2 veces». Ante la mirada sorprendida de todos, se arrodilló y sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Carolina Mendoza, quiero construir mi vida contigo y con Mateo aquí, en la casa que diseñamos juntos. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». Carolina, con lágrimas en los ojos, asintió mientras los invitados aplaudían emocionados. «Sí», respondió finalmente, «sí quiero». Alejandro colocó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, mientras Mateo aplaudía sin entender completamente lo que ocurría, pero contagiado por la alegría del momento. Cuando el beso terminó, Carolina susurró algo al oído de Alejandro. «También tengo algo que decirte», murmuró, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. «Nuestra familia seguirá creciendo». Los ojos de Alejandro se abrieron con sorpresa y emoción. Esta vez estaría allí para cada momento desde el principio. La celebración continuó hasta el atardecer. Mientras los últimos rayos del sol iluminaban su nuevo hogar, Alejandro sostenía a Mateo en sus brazos, observando el rostro radiante de Carolina. El oso de peluche que le había regalado en su primera visita seguía siendo el favorito de Mateo, a pesar de todos los juguetes nuevos que ahora llenaban su habitación. «Papá», dijo el pequeño tocando la mejilla de Alejandro. «Casa». «Sí, Mateo», respondió Alejandro, sintiendo que su corazón podría estallar de felicidad. «Nuestra casa, nuestro hogar». El círculo finalmente se había completado, de extraños que una vez se amaron, a padres distanciados, y ahora a una familia unida por el amor y la verdad. La vida que habían construido juntos era más hermosa que cualquier edificio que pudieran diseñar. 2 años después, el sonido de risas infantiles llenaba el jardín de la casa en las colinas. Mateo, ahora con 3 años, corría persiguiendo burbujas mientras su hermanita Sofía, de 1 año, intentaba seguirlo con pasos tambaleantes. Carolina observaba a sus hijos desde la terraza, una taza de café en la mano y una sonrisa en los labios. Aún le parecía increíble cómo había cambiado su vida en los últimos años. De ser una madre soltera luchando por equilibrar su carrera con la crianza, a tener una familia completa y un estudio de arquitectura propio que había ganado reconocimiento nacional por sus diseños sustentables. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado y rodeando sus hombros con un brazo. «En lo afortunados que somos», respondió ella, recostándose contra él. «En cómo casi perdemos todo esto». Alejandro besó suavemente su frente. «Pero no lo perdimos. Eso es lo que importa». La casa que habían diseñado juntos se había convertido en el centro de sus vidas. Alejandro había transformado una de las habitaciones en una oficina desde donde dirigía Green Mex, ahora con operaciones en 6 países. Los viajes al extranjero seguían siendo parte de su trabajo, pero nunca superaban los 4 días. Y Carolina y los niños lo acompañaban cuando era posible. La sede de Green Mex en Ciudad de México, diseñada por Carolina, había sido inaugurada el año anterior, recibiendo múltiples premios por su innovación y sustentabilidad. El éxito del proyecto había catapultado su carrera, permitiéndole seleccionar cuidadosamente sus proyectos para balancearlos con la vida familiar. «Mami, mira lo que encontré», gritó Mateo corriendo hacia ellos con algo en sus pequeñas manos. «Con cuidado, mi amor», advirtió Carolina mientras el niño subía los escalones de la terraza. Mateo abrió las manos para revelar una pequeña rana verde. «Se parece a la del cuento que papá me lee», dijo emocionado. «Es verdad», asintió Alejandro fingiendo asombro. «Debe ser prima de Nacho, la rana del estanque. ¿Puedo enseñársela a Sophie?»,
Claro, pero después hay que dejarla libre. ¿Está bien? Su familia debe estar buscándola. Mateo asintió solemnemente y regresó al jardín, caminando ahora con extremo cuidado para no asustar a su tesoro. Es idéntico a ti cuando te concentras en algo, comentó Carolina. Esa misma expresión de determinación. Pero tiene tu corazón, respondió Alejandro. Siempre preocupado por los demás, siempre compartiendo. El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Segundos después, aparecieron Lucía y Rafael, ahora oficialmente comprometidos, con una botella de vino y pastel. «Traemos provisiones para la reunión familiar», anunció Lucía abrazando a su hermana. Poco después llegaron don Roberto y Elena, quienes se habían vuelto inseparables en los últimos años, compartiendo la alegría de ser abuelos y una amistad que muchos sospechaban era algo más. Mientras los adultos preparaban la comida y ponían la mesa en la terraza, los niños jugaban bajo la sombra del ahuehuete. Este árbol centenario se había convertido en el guardián silencioso de su felicidad, testigo de cumpleaños, aniversarios y momentos cotidianos que tejían la historia de su familia. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos a ver este terreno?», preguntó Alejandro a Carolina mientras servían las bebidas. «¿Cómo olvidarlo?», sonrió ella. Mateo apenas caminaba y se cayó en ese charco gigante. Terminamos todos embarrados. «Fue entonces cuando supe que este sería nuestro hogar», confesó Alejandro. «Verte cubierta de lodo, riendo a carcajadas con Mateo en brazos. Nunca te habías visto más hermosa». Carolina lo besó suavemente, aún maravillada por cómo después de todos estos años, Alejandro seguía mirándola como si fuera la única mujer en el mundo. La tarde transcurrió entre conversaciones, risas y planes para el futuro. Lucía y Rafael anunciaron que habían fijado fecha para su boda, inspirados por la historia de Alejandro y Carolina. «Si ustedes pudieron superar todo eso, nosotros podemos con cualquier cosa», bromeó Rafael, quien había pasado de ser solo el abogado de Alejandro a convertirse en un amigo cercano y pronto parte de la familia. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Alejandro tomó a Sofía en brazos mientras Carolina buscaba a Mateo, quien jugaba con los hijos de Daniela, recién llegada a la reunión. «Es hora del baño, campeón», dijo Carolina, aunque sabía que sería una batalla convencerlo. Para su sorpresa, Mateo asintió sin protestar. «Bueno, pero papá puede contar la historia del millonario y la mamá que se encontraron en el aeropuerto». Carolina y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Era la historia favorita de Mateo, una versión infantil y edulcorada de su propio reencuentro que Alejandro había convertido en un cuento especial para su hijo. «Por supuesto», prometió Alejandro, «con efectos de sonido y todo». Más tarde, después de bañar a los niños y acostarlos, Alejandro y Carolina regresaron a la terraza. Sus invitados se habían marchado y la casa estaba en silencio. La luna llena iluminaba el valle bajo ellos y las luces de Ciudad de México parpadeaban a lo lejos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro, sirviendo 2 copas de vino. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Carolina. «Hace exactamente 2 años que nos mudamos aquí, y hace 3 años y medio que nos reencontramos en el aeropuerto. El peor y el mejor día de mi vida», reflexionó Alejandro. «Verte alejarte con Mateo en brazos, sin saber que era mi hijo, y luego descubrir la verdad». Carolina tomó su mano entrelazando sus dedos con los de él. «A veces pienso en qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado ese día». «Nos habríamos encontrado eventualmente», respondió Alejandro con certeza. «Algunas personas están destinadas a estar juntas, no importa cuántos desvíos tomen sus caminos». Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de la noche y la cercanía del otro. En la habitación de los niños, el monitor de bebé transmitía la respiración suave y acompasada de Mateo y Sofía. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en el aeropuerto?», preguntó Alejandro después de un rato. «No quiero nada contigo», citó Carolina, sonriendo ante la ironía. «El universo debe haberse reído mucho de mí». «El universo sabía lo que hacía», respondió Alejandro, acercándola más hacia él. «A veces necesitamos perder algo para entender realmente su valor. Y a veces», añadió Carolina, mirando hacia la casa que habían construido juntos, el hogar que habían creado, «lo que perdemos vuelve a nosotros, más fuerte y más hermoso que antes». En la distancia, las luces de un avión cruzaban el cielo nocturno, recordándoles dónde había comenzado su historia. De un encuentro casual en un aeropuerto, a una familia completa, de palabras duras nacidas del miedo,
a promesas de amor cumplidas día a día. La vida no siempre sigue el camino que planeamos, pero a veces nos lleva exactamente donde debemos estar.